Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar lo más relevante de este 20 de septiembre. Miren, hay una noticia que lleva a un cierto optimismo. Hay que tomársela con todas las cautelas, claro que sí. Pero la verdad es que si hay un actor internacional que ha tomado riendas a los acercamientos entre Ucrania y Rusia a lo largo del conflicto, ese ha sido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. También es verdad que la Asamblea de Naciones Unidas para los países como Turquía es un gran evento en el que ha intervenido su presidente Erdogan allí. Y el presidente turco ha dicho cosas muy relevantes. ¿Se cumplirán? ¿Serán verdad? No lo sé. Lo que sí sé es lo que ha dicho. Rusia debe abandonar los territorios ocupados en el marco de la guerra en Ucrania. Erdogan era más bien un aliado de Putin, era de los pocos que podía llamar al Kremlin, tal, que le tenemos que agradecer que organizara la salida de los barcos con grano ucraniano a diferentes lugares del planeta donde buena falta hacían, ¿verdad? Y en el segundo de los planos, Erdogan también ha dicho, se le ha deslizado como quien no quiere la cosa, que es el propio Vladimir Putin, el líder ruso, quien quiere acabar con todo esto lo antes posible, literal. Quien quiere acabar con todo esto, la guerra, lo antes posible. Bueno, pues ojalá la visión de Erdogan sea la buena y esto acabe lo antes posible y se produzca pues esa devolución de territorios ocupados en el marco de la guerra. Esto no cuadra mucho con los referéndums que a toda prisa está intentando hacer Putin, incluso este mismo mes de septiembre. Y hay países que mantienen fronteras con Ucrania, es el caso de Polonia, donde pues, han empezado a tomar medidas porque el último de los bombardeos rusos sobre una central nuclear ucraniana resulta que está muy cerca de la frontera con Polonia. Y Polonia ha decidido pues, suministrar pastillas de yodo a sus bomberos ante pues, la hipótesis de un bombardeo que destruya alguna de esas centrales nucleares ucranianas. El Ministerio del Interior de Polonia ha entregado pastillas de yodo a todos los bomberos profesionales del país como medida de prevención ante el peligro que supone un accidente en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, como parte de las actividades de gestión de crisis y protección civil en relación con la información de los medios sobre los combates en la región de la central nuclear. La semana pasada se entregaron tabletas que contenían yoduro de potasio a la sede del distrito del Servicio Estatal de Bomberos, según ha detallado el Ministerio en un comunicado. Además, han anunciado que este es un procedimiento estándar previsto por la ley y utilizado en caso de una posible emergencia radiológica. No obstante, el Ejecutivo polaco ha aclarado que por el momento no existe tal amenaza y la situación está controlada de manera continua por la Agencia Nacional de la Energía Atómica. Todo cuando se cumplen 209 días de guerra y cuando el director general de la Agencia Nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi, ha pedido que cese de forma inmediata cualquier acción militar contra plantas nucleares en Ucrania, después del impacto a 300 metros de una central de un misil ruso, según han denunciado las autoridades de Kiev. Se trata de un último bombardeo cerca de la planta de energía nuclear del sur de Ucrania, en el Oblast de Mykolaiv. El misil cayó a solo 300 metros de la planta, dañando sus instalaciones y 3 líneas eléctricas. Bueno, y de ahí, de Ucrania y de esa guerra que nos tiene a todos de cabeza, nos vamos a la política española, que tampoco es que esté calmada para nada. Quiero presentarles a doña Inés Cañizares, que la han visto aquí sentada muchas veces y ahora está, creo que, en el Congreso. Doña Inés es portavoz de Vox y tengo yo mucho interés porque nos aclare el supuesto cambio de posición de Vox en cuanto a los impuestos a las eléctricas. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás? Encantada de estar aquí con vosotros para poder aclararos cualquier asunto de actualidad política. Bueno, la cuestión es que parece que hay un cambio, un giro en la posición de Vox, que estaba en contra radicalmente de ese impuesto eléctrico. ¿Nos lo puede contar?
Bueno, pues vamos a ver, nosotros no hemos hecho ningún giro ni ningún cambio, nosotros mantenemos nuestra postura, consideramos que efectivamente los españoles que están sufriendo los efectos de la inflación, ese impuesto oculto, pues de alguna manera deben ser compensados con una bajada de impuestos. Por otro lado, como saben, el Gobierno, la semana pasada, bueno, no el Gobierno, los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, concretamente la semana pasada presentaron en el Congreso una proposición de ley para, de alguna manera, establecer dos tributos, uno a la banca y otro a las eléctricas. Nosotros, a aquella proposición de ley, a esa toma en consideración, votamos en contra porque la propuesta que trae Podemos y el Partido Socialista no garantiza que el dinero que se vaya a recaudar o que se vaya a tomar a las eléctricas, de los beneficios de las eléctricas, vaya a redundar en beneficio de los españoles. Y aquí querría puntualizar un asunto muy importante. La propuesta que trae Podemos y el Partido Socialista precisamente no va a recaudar sobre los beneficios de las energéticas, de las empresas energéticas, sino que lo que hace es, de alguna manera, gravar el importe, la facturación, los ingresos, sin tener en cuenta los gastos. Y nosotros, desde luego, con eso no estamos de acuerdo. Nosotros lo que hemos venido a decir es que única y exclusivamente estaríamos de acuerdo siempre y cuando, efectivamente, lo que se gravasen en todo caso fueran los beneficios, no, por supuesto, el importe o el volumen de facturación, y que ese dinero quedase blindado y se destinase única y exclusivamente a rebajar de manera directa la factura de la luz, es decir, que no se emplee para otros fines como financiar, pues eso, los chiringuitos, los excesos ministeriales o las políticas de confrontación que mantiene este gobierno, sino que fuera directamente a rebajar la factura de la luz. Y puesto que se trata de una prestación patrimonial pública no tributaria, que es como lo han denominado tanto PSOE como Podemos en su iniciativa, podría tener carácter finalista, con lo cual sí podría ir destinada única y exclusivamente a que todos aquellos españoles que tengan un contrato suscrito de energía eléctrica puedan ver cómo se rebaja directamente su factura de la luz. Y los mecanismos el Gobierno los tiene la información suficiente y necesaria para poderlo hacer. Pero, doña Inés, seamos sinceros, las posibilidades de que el Gobierno entre en esa justa reivindicación suya son casi nulas. Claro, por supuesto que el Gobierno estamos acostumbrados a verle con un trilerismo político inaudito, porque precisamente además Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación anunció a bombo y platillo esta medida de manera populista, de manera partidista, y realmente el Gobierno no ha traído un proyecto de ley al Congreso para su debate, sino que lo que ha hecho es utilizar la vía de los grupos parlamentarios precisamente para eludir los informes del Consejo de Estado, para eludir el traer una memoria económica y para eludir traer, pues de alguna manera, la repercusión que la implantación de este tributo podría tener dentro de las cuentas públicas, tanto por la vía de los ingresos como por la vía de los gastos. Por tanto, nosotros lo que hemos venido a decir es que única y exclusivamente estaríamos a favor de que esto se llevase a cabo y, por supuesto, en las condiciones que nosotros proponemos, si se cumpliese esa condición. Si esa condición no se cumple, nosotros desde luego mantendremos, como siempre con el Gobierno, una distancia infinita. O sea, nosotros no vamos a negociar absolutamente nada ni a tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno, porque nosotros tenemos claro para qué se debe destinar ese dinero, y esa sería la condición indispensable para que nosotros, en todo caso, y con esa reforma, como le digo, de la norma que propone Podemos, pudiésemos acatarla o votarla a favor. De otra manera, por supuesto que no. Ha quedado claro, es una condición sine qua non. Bien, me gustaría hablar con usted de la batalla fiscal. Una batalla fiscal de la que ha hecho mucho ruido lo de Andalucía, hizo mucho ruido lo de Madrid, y ha hecho muy poco ruido lo de Castilla y León, que ya tiene aprobada una rebaja en lo autonómico de los tramos menos relevantes del IRPF, los de las gentes menos favorecidas. La cuestión es que hemos visto hoy el eterno desparrame gubernamental con un escribá que habla de que quitar el impuesto de patrimonio regresivo, que dice que quiere volver a meter a las comunidades autónomas en la armonización, esa que dice Espinosa de los Monteros, que cada vez que oye la palabra se le ponen los pelos de punta. Y luego hemos visto pues, a la ministra de Hacienda decir que, hombre, mire usted, es que esto es tremendo porque lo que hay que hacer es una política redistributiva, que no entiendo qué tendrá que ver eso con reducir el IRPF a los 3 tramos más al fondo de todo, o sea, los que no ingresan hasta 40.000 euros, los de 40.000 euros para abajo. ¿Cómo ve usted esta batalla? ¿Esto le está haciendo pupa al gobierno de Sánchez y de Podemos? Bueno,
Bueno, esta batalla la vemos que efectivamente, como ha dicho nuestro portavoz, cuando el gobierno socialcomunista habla de armonización siempre habla de subir los impuestos, en ningún caso de provocar una bajada, ¿no? Una rebaja fiscal a los españoles, que es lo que necesitan ahora, porque efectivamente hoy son un 10,5% más pobres que el año pasado como consecuencia de ese impuesto oculto que es la inflación. Siempre lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, en el ADN de Vox está la bajada de impuestos porque creemos que es una forma de que los españoles tengan los recursos necesarios y disponibles en sus bolsillos, y porque realmente la mayor recaudación fiscal que está llevando a cabo este gobierno no está sirviendo para lo que importa, no está sirviendo para atender a la emergencia social. Hemos visto cómo la agencia tributaria hasta el mes de junio ha recaudado 107.000 millones de euros, un 17% más que el año pasado, y sin embargo en España tenemos 13 millones de españoles que se encuentran en riesgo de pobreza. Mire, le voy a hacer una tabla muy sencilla. En España, el 61% de los contribuyentes perciben rentas inferiores a 21.000 euros. Y esas personas, esos contribuyentes, aportan al impuesto sobre la renta el 9% de la recaudación. Las rentas que se encuentran entre los 21.000 euros y los 60.000 euros, que son un 35% de los españoles, aportan al fisco por la recaudación por IRPF el 53% del total de la recaudación. Y los denominados ricos, según la izquierda, que son aquellas personas que tienen una renta superior a 60.000 euros y son el 4% de los españoles, aportan el 38%. Este es el panorama. ¿Qué queremos desde Vox? Pues lógicamente lo que queremos no es subir los impuestos como pretende este gobierno, sino que precisamente aquellas personas que hoy se encuentran dentro de ese 61% y que perciben rentas inferiores a 21.000 euros, perciban rentas en el siguiente tramo. Es decir, que se concentre la riqueza efectivamente en las rentas medias y en las rentas trabajadoras. Y en cuanto a las comunidades autónomas, estamos, como ha dicho, en la lucha fiscal y en la desigualdad de los españoles. Nosotros entendemos que efectivamente las autonomías a lo que han contribuido es a generar españoles de primera y españoles de segunda en función de la fiscalidad de cada una de ellas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la supresión del impuesto del patrimonio porque no es regresivo. El impuesto del patrimonio, vamos a decir que no es un impuesto para los ricos, porque precisamente, y como esta mañana ha dicho nuestro portavoz, el impuesto del patrimonio, cuando tú adquieres un inmueble, cuando tú adquieres, pues no sé, acciones o cualquier otro activo o tienes un ahorro, es un dinero que ya ha pagado previamente sus impuestos, con lo cual el impuesto del patrimonio supone una doble imposición. Igualmente el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones, que es una lacra, porque aquellas personas, nuestros abuelos, nuestros padres, que con su esfuerzo han conseguido tener un ahorro, que sus hijos o sus nietos vean cómo ese ahorro se pierde y se reparte precisamente no al estilo Robin Hood, porque luego el gobierno ese dinero que recauda no lo reparte en las justas causas y para atender a los más vulnerables, y que precisamente lo gasta en lo que quiere, en sus políticas, en sus chiringuitos y demás. Por tanto, nosotros nos alegramos de que otras comunidades autónomas de alguna manera pues hayan dado ese paso valiente y hayan decidido eliminar o reducir al máximo esos impuestos de patrimonio, de sucesiones y donaciones, que por cierto me gustaría destacar que dentro del punto 5 del acuerdo de investidura que firmó Vox con el Partido Popular en Andalucía, se encontraba esto precisamente, es decir, rebajar hasta el 99% impuestos sobre sucesiones y donaciones, eliminar el impuesto del patrimonio y revertir las subidas que se han ido produciendo en los impuestos de actos jurídicos documentados. Por tanto, nos alegramos que otras formaciones políticas, como digo, den ese paso valiente y se unan a las propuestas y a las iniciativas de Vox. Señora Cañizares, por si algún espectador tiene curiosidad, que lo busque. En Europa no existe el impuesto al patrimonio. Sería interesante que la gente lo supiera, ¿no? Porque aquí oímos a Escrivá decir que, oiga, es que quitar el impuesto al patrimonio es regresivo. ¿Pero qué me está usted contando? Si ese impuesto ya no existe en ninguna de las economías de nuestro nivel en Europa. Así es, prácticamente es un impuesto desaparecido, existe de manera residual pero con otro carácter en algunos países, pero yo le digo que cuando las autoridades o los servicios de estudios o los organismos internacionales a los que el gobierno precisamente aplaude cuando sugieren una subida de impuestos, hoy, por ejemplo, lo que sí sugieren, que es lo más importante, es precisamente a los gobiernos lo que sugieren es reducir el gasto público, el superfluo, el innecesario, y precisamente
probablemente el Gobierno de España hoy desoye a organismos como el Fondo Monetario Internacional, que lo está diciendo de manera reiterada. ¿Por qué? Porque al Gobierno no le interesa precisamente reducir ese gasto para financiar sus causas, sus chiringuitos, sus excesos ministeriales y luego repartir migajas entre los españoles. Señora Cañizares, muy agradecido porque nos haya dedicado unos minutos de su tiempo. La invito a que un día nos venga aquí al estudio porque no sabe usted la de gente que me escribe después cada vez que usted viene. Así es que ahí lo dejo en sus manos. Sí. Sí. Muy bien, pues recojo el guante y estaré encantada de acompañaros. Esta tarde me resultaba imposible porque tengo sesión plenaria y tengo que volver para continuar con ella y terminar la votación. Lo comprendemos pero encantada de estar con perfectamente. vosotros. Muchísimas gracias. Queda en sus manos. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, continuamos porque hoy voy de noticias felices, ¿eh? Les he contado lo que dice Erdogan, que bueno, es el primer rayo de luz que llega de un conflicto cronificado que cada día yo creo que los rusos han perdido mucho del interés con el que iniciaron esto, han tenido muchas bajas. Es igual, ¿no? Esto según la propaganda que leas vas a pensar una cosa o la otra. La cuestión es que siendo la fuente Erdogan, que no es para nada, digamos, un enemigo ruso, ¿verdad? Pues si dice Erdogan que Putin quiere acabar con esto lo antes posible, a lo mejor es verdad. Si dice Erdogan que Rusia quiere abandonar los territorios ocupados en el marco de la guerra, pues a lo mejor es verdad. Si eso es así, a la guerra le puede quedar poco tiempo. Y a Europa eso le vendría de película. La segunda noticia feliz del día de hoy, dentro de lo que cabe, es que a pesar del terrible terremoto, del cual van a ver imágenes inmediatamente, que sufrió ayer el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico mexicana, 7,7 en la escala Richter, pues por ahora se conocen apenas 2 fallecimientos, que hay que lamentar como todos los fallecimientos, pero primero pasan las horas y se disipa la posibilidad de un tsunami, que en fin está la alerta de tsunamis prevista, porque cuando hay un terremoto en tierra pues suele venir un tsunami, no sabemos a dónde va a ir, no necesariamente a México, ¿verdad? Las alertas de tsunami están en todo el Pacífico por si acaso. En cualquier caso, a pesar de este terremoto, que tiene elementos pues tremendamente simbólicos, porque ha llegado el mismo día que el último terremoto gordo que tuvieron los mexicanos en 2017. Y luego, pues que claro, con esa fuerza del 7,7 Richter, pues cabía imaginar que hubiera muchos más fallecidos, de lo cual nos alegramos muchísimo y les deseamos a los afectados pues lo mejor desde la distancia y nuestra más absoluta solidaridad. Bien, del terremoto en las costas pacíficas de México, pacíficas porque dan al Océano Pacífico, no por otra cosa. Las costas casi nunca son del todo pacíficas. Bueno, tenemos que hablar de droga. ¿Por qué tenemos que hablar de droga? Bueno, hoy les traigo 3 escenarios que les comento sucintamente. Vamos a ver imágenes del primero. Son 32 los detenidos pertenecientes a la mafia calabresa en diferentes puntos del Mediterráneo español, sobre todo en la isla de Ibiza. Es una red internacional de tráfico de drogas. Se la conoce como Dragueta y parece que participaba en diferentes delitos de tráfico ilegal de grandes cantidades de estupefacientes y también blanqueo de capitales. Fíjense, se han intervenido 22 millones de euros en bienes, inmuebles, en fin, los manejos de la red esta, que fundamentalmente pues, utilizaba territorio español e italiano. Los tráficos eran de toneladas de droga, sobre todo cocaína y cannabis. Bueno, pues esto es lo que hace la droga. Ustedes me dirán, bueno, claro, pero esta droga calabresa es internacional. Bien, pero ¿dónde opera? Aquí. ¿Dónde hace daño? Aquí. ¿Y a quién blanquean y dónde y cómo y de qué manera? Aquí. Vamos a ver imágenes que no tienen nada que ver con estas. Vamos a Logroño, a la capital de La Rioja. Nos vamos a Logroño porque ahí están viendo a uno de los detenidos. Se han detenido a 3 personas como responsables de una red de tráfico de drogas entre Colombia y España. La Guardia Civil la llama Operación Canalización con K. Muy bien, se trataba de envíos postales con prendas textiles impregnadas en cocaína. Se las ingenian todas para
poner la cocaína en Logroño precisamente en días de las fiestas de San Mateo, probablemente con el mayor de los descaros e interés. Y las terceras imágenes, estas son, probablemente muchos madrileños sepan perfectamente de qué les hablo. En el Parque del Retiro, en Madrid, ha habido 3 detenciones por vender a los transeúntes hachís y marihuana. Abordaban de manera continua a los viandantes, se aproximaban a ellos, especialmente a los turistas extranjeros que visitaban el parque, para ofrecerles pues, hachís, marihuana, principalmente, y alguna que otra pastilla química pues que está considerada un estupefaciente de igual manera. Así es que, vistos estos 3 casos, les sugiero lo de siempre. Tenemos que pelear para que España no se convierta en un narcoestado, en todo o en parte. Probablemente al principio en parte y luego pues, con tendencia a empeorar. Hay lugares en España donde ya los narcos mandan demasiado, donde ya los narcos lo pervierten todo. Cuando alguien en Cádiz prefiere bajar fardos de droga de las lanchas que lo traen de Marruecos a trabajar o incluso a hacer algunas labores en fin, o ligadas con los jornaleros y cobrar algo del subsidio público, cuando prefieren la lancha y jugársela, es que la diferencia en salarios es brutal. Y como la diferencia en salarios es brutal, pues es difícil que pueda haber orden en esas provincias españolas, como es el caso de Cádiz, donde hasta las bandas han liberado detenidos en hospitales públicos o han asaltado los depósitos de lanchas y de motores de la Guardia Civil y, en fin, ya han agredido a agentes de la Guardia Civil, incluso estando de paisano y en lugares de ocio. Bueno, hasta aquí el tema de la droga. Ya saben que un servidor tiene el propósito de hacer que los partidos políticos asuman que la droga es un problema de todos, que puede volver este país en lo que no ha sido nunca. El eje del mal de la droga ya lo tenemos impuesto por ser un lugar de paso entre las culturas de la droga de América Latina y Europa, pero en lo que a nosotros corresponde hay que pelear para que esto no sea el drama de miles de familias españolas, sino que sea el drama de todos y que pongamos la dirección adecuada para que dentro de 5 años ya no lo sea. Si puede ser antes, mejor que después. Bien, y de la droga les quiero pasar a hablar de las mascarillas. Hoy el consejero de Sanidad o de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el doctor Ruiz Escudero, se ha descolgado con unas declaraciones según las cuales él es partidario de quitar las mascarillas en los transportes porque dice que no afectan en nada a lo que es la evolución de la enfermedad del COVID. Ahora, cuando el nivel de transmisión del virus está controlado y tenemos una actividad normalizada, es el momento de dar un paso más en el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas, por ejemplo, en el transporte público. Una obligación que no tiene ningún impacto sobre el control de la transmisión comunitaria. Igual que defendemos esta idea, también creemos vital recordar que cualquier persona con síntomas compatibles con el virus utilice la mascarilla en cualquier espacio cerrado. Así es que es partidario de que se quiten las mascarillas en los transportes. Hemos querido salir a las calles y preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con Ruiz Escudero. Yo creo que se puede quitar ya, sí. Ya, digamos que ya el peligro ha pasado, ¿no? Así que es un buen momento para retirarlo. Yo creo que ya es tiempo de quitarla. Ya ha pasado mucho desde la pandemia y todo, y hay medios para tratar el COVID y yo creo que es innecesaria del todo. Yo preferiría mantenerla por prudencia, la verdad. Que hay mucha ventilación, aire nuevo, fresco, se refresca, pues entonces ya cansa un poco. Yo creo que quitarla, porque al fin y al cabo ya entramos a todos los sitios sin mascarilla, o sea que al fin y al cabo creo que es un poco absurdo mantenerla. Yo creo que debería de mantenerse un poco más, ¿eh? Yo creo que ya es un poco absurdo, porque al final yo, por ejemplo, hoy estaba en la universidad no hay que llevarlo, que estamos todos a 2 centímetros y sin embargo en el transporte público se me ha olvidado, he tenido que pedir una y al final estamos igual de juntos. Me parece que hay que quitarla, pero inmediatamente. Mira, la llevo porque voy a coger un taxi ahora mismo, pero creo que es una medida absolutamente innecesaria. Tal y como están los niveles de pandemia, de contagios y tal, creo que es absolutamente innecesaria. Y de hecho en otros países que yo he estado en verano,
verano, como en Luxemburgo o en París, ya no es obligatoria en transporte público. Pues yo creo que ya habría que dejar un poco cada uno hacer lo que crea conveniente. Yo creo que ya tenemos cultura sanitaria de sobra como para saber lo que tenemos que hacer o no. Cuando aprobaron las leyes que permiten el cambio de sexo así, haciendo un chasquido de dedos, algunos ya decían, ojo que alguno querrá aprovechar esto. Ya se ha producido en Cataluña un cambio de sexo oportunísimo para eludir la ley. Un hombre ha cambiado de género y se ha librado de una denuncia por violencia machista. La realidad supera la ficción y este caso que ha ocurrido en Cataluña no es para menos. Un hombre se ha librado de una denuncia por violencia machista tras cambiar de género. Los golpes, insultos y agresiones que propinó a su pareja quedan tramitados como violencia doméstica, aquella que se ejerce dentro del ámbito familiar y que es mucho menos garantista para las mujeres. Esta historia, que ha adelantado el periódico El Mundo, cuenta cómo los Mossos de Escuadra no pudieron tramitar la denuncia por violencia de género contra el hombre por su cambio en el registro civil, algo que ni siquiera conocía su propia víctima. Carmen confiesa que su pareja nunca había querido cambiar de sexo, pero el punto de inflexión se produjo el pasado mes de agosto, tras sufrir una agresión que le dejó varios arañazos y heridas por todo el cuerpo. La sorpresa fue tremenda cuando los propios agentes comunicaron a la víctima que no podía tramitarse como violencia machista y tampoco contar con protección, ya que su pareja había cambiado de género 5 meses antes. Hay que recordar que el gobierno aprobó a finales del pasado mes de junio la nueva Ley Trans, que reconoce la libre autodeterminación de género y elimina el requisito de diagnóstico y tratamiento médico a partir de los 14 años. Lo cierto es que con este tipo de leyes decaen los derechos y estos corren el riesgo de desaparecer. Esta historia es un ejemplo muy claro de lo que puede llegar a ocurrir y si no les parecía suficiente, el Ejecutivo de Sánchez quiere aprobarla de urgencia, sin debate, y va a permitir el cambio de género sin ningún tipo de trámite. Don Fernando de Rosa, jurista, senador del Partido Popular y ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Ante todo, bueno, algunos decían que esto iba a pasar, pues ya ha pasado. ¿Qué opina? Bueno, realmente es lo que nosotros denunciamos, es decir, es una ley con muchísimas lagunas, una ley con incertidumbres jurídicas. Desde el punto de vista de seguridad jurídica, pues puede ocurrir lo que pues se ha publicado en los medios de comunicación. Esto ocurre cuando el Gobierno se empeña en tramitar leyes sin pedir la opinión y pedir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que analiza estas cuestiones de carácter jurídico y para garantizar que exista una seguridad ante los juzgados y tribunales. Por tanto, se trata de una ley que va a traer muchas consecuencias negativas, muchas, no solamente de este tipo, sino también en otros aspectos del Código Penal, cuando estemos hablando de algún tipo de agresiones de carácter sexual, delitos contra la libertad y coacciones, que, pues bueno, que es lo que anunciamos y que muchos juristas han dicho. Por tanto, era algo previsible, pero no deja de ser imperdonable desde el punto de vista jurídico. Don Fernando, ya que estamos en contacto, quiero conocer su opinión a propósito de esa petición o de ese firmar la petición de indulto para Griñán por parte de Pilar Sepúlveda, que es consejera en el Consejo General del Poder Judicial. Ella dice que es estrictamente humanitario, estrictamente personal y perfectamente legal. ¿Usted qué opina? Bueno, a ver, perfectamente legal puede ser, porque ella puede en su libertad realizar lo que estime conveniente, pero yo creo que no es procedente ni es ético, porque es poner en duda una sentencia del Tribunal Supremo, y ella, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, tiene como finalidad realizar una actuación de proteger la acción de los tribunales de justicia. Por tanto, lo que debería hacer ella es, si quiere dedicarse a la política, debería dejar de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y, por muchos motivos humanitarios o cuestiones que aleguen, ella está para proteger la independencia del Poder Judicial, proteger la acción de los tribunales de justicia, que las sentencias se tienen que ejecutar y las sentencias se tienen que cumplir. Y eso es lo que ella no ha hecho. Por tanto, yo le invitaría a que efectivamente, si considera que quiere hacer política, pues no lo haga desde el Consejo General del Poder Judicial.
Don Fernando de Rosa, un placer enorme tenerle en el programa, le mando un fuerte abrazo y le deseo muy feliz tarde. Muchísimas gracias y un abrazo. Bien, esto que viene ahora es, si ya se han reído mucho con el tema del tío que dice que ahora se llama Julia para no tener que atender la denuncia por malos tratos de su mujer, ahora se van a reír más. ¿Se acuerdan de Begoña Gómez? Begoña Gómez es la esposa del presidente del gobierno, Pedro Antonio José Sánchez. Y como él viaja tanto, pues debe aburrirse bastante. El caso es que después de ser conocida como Lady África, porque tenía no sé cuántas expectativas de desarrollar no sé cuántas actividades con el umbral o con el paraguas del Instituto de Empresa, pues ahora de repente ha abierto otro negocio. No sé si ha cesado en lo de las pretensiones educativas o si esto va en paralelo. ¿Cuál es el otro negocio? Pues ahora lo vamos a ver todos. Se trata de una empresa, ella la dirige, que ofrece soluciones a otras empresas para atender los compromisos ecológicos o para eludirlos, nunca se sabe, los mismos que impone el gobierno de su marido, lo cual ya es el despiporre. Vamos a ver el anuncio que la propia Begoña Gómez ha colgado en las redes para anunciar esa empresa que resuelve los problemas ecológicos planteados de cumplir la legislación que impone el gobierno de su marido. Te ofrezco las claves para empezar a virar tu estrategia de negocio tradicional a una estrategia que conjuga el negocio y el impacto. Aprenderás cómo desarrollar una estrategia de transformación social competitiva y fusionar ambos objetivos. Solo de este modo conseguirás la ventaja competitiva que te diferencie dentro del mercado frente a tus clientes, a tus inversores y en general frente a toda la sociedad. Una estrategia buena para tu empresa y buena para tu entorno. El curso está organizado de forma que vayas integrando y reflexionando paso a paso. Al terminar, podrás determinar de manera cualificada y profesional la estrategia para tu negocio. Soy Begoña Gómez, consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. Te acompañaré en estos pasos para ayudarte a transformarte en un agente de cambio. Pasemos a la acción e integra tu compañía en un ecosistema donde cada vez somos más. Bueno, pues ahora ya la conocen mejor, es la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, la hija de Sabiniano Gómez, el que su negocio eran unas saunas gays en Madrid, que se vendió, por cierto, cuando su yerno, Pedro Sánchez, llegó a la Secretaría General del PSOE. En una de ellas murió un trabajador al que este empresario de los puros, en los rincones oscuros de las saunas gays, le negaba la indemnización. Se murió, se electrocutó reparándole no sé qué monsergas de las saunas gays. Y este hombre, hasta que el Supremo, la Sala de lo Social, no dijo tiene usted que indemnizar a este trabajador negro, hay que decirlo todo, ¿verdad? Pues no tuvo la delicadeza, y aquel hombre pues dejó 2 hijos, el latinoamericano en cuestión. Bueno, hoy ha dado una conferencia en Madrid Santiago Abascal y Patricia Sanz ha estado pendiente de ella, en la que se han dicho cosas muy interesantes y jugosas. Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha acudido hasta esta Facultad de Económicas de la Universidad CEUS San Pablo de Madrid. Esto es lo que ha contestado para aclarar a qué se refería con esa propuesta de reforma de Código Penal sobre que sirve cualquier medio para abordar la legítima defensa en los hogares españoles. No, la propuesta que hemos planteado no tiene nada que ver con las armas, lo que tiene que ver es con un concepto que es el de la legítima defensa. Nosotros, como la mayoría de los españoles, y estaría bien también someter esta pregunta a los españoles, no solo a los diputados, creemos que nadie puede ser atacado en su casa y sentir que no puede defenderse, con lo que tenga a mano, con sus manos, con un cenicero, con lo que sea. Creemos que el domicilio es inviolable, que los españoles tienen que sentirse seguros en las calles, pero también en sus casas, y este es un debate en el que nos sentimos absolutamente acompañados de la mayoría social
y que no solo vamos a defender en el Congreso, sino que vamos a retar al Gobierno que se ha dedicado a demonizar a Vox con el asunto de la legítima defensa, a que tenga el valor de preguntar a los españoles si creen que nos podemos defender en nuestras propias casas. Ya dentro del aula magna y ante la presencia de casi 400 estudiantes, Santiago Abascal ha contestado esto acerca de su actual relación con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Yo estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo y yo vamos a poder hablar con normalidad. No sé si vamos a ser amigos, pero eso no es importante. No sé si nos vamos a llevar bien. No es importante. Lo importante es, yo le escucharé cuando tenga la oportunidad de hablar con él, saber qué es lo que él quiere hacer con España. Yo desde luego voy a transmitirle a él qué es lo que yo quiero hacer con España. Me gustaría escucharle a él en petit comité, más allá de los medios de comunicación, sobre cuáles son sus intenciones. Además, ha vuelto a plantear la posibilidad del referéndum consultivo respecto a muchas cuestiones, como por ejemplo la posible ilegalización de partidos. No se puede consultar sobre si es lícito y es normal y si los españoles aceptan que haya partidos que trabajan todos los días legalmente para destruir la Constitución y para destruir la unidad nacional que es base de la Constitución. Y, por supuesto, ha arremetido contra la forma de hacer política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha aclarado qué sucede cuando hacer política o formar gobierno se basa sobre la mentira. Creo que los españoles tienen un gran deseo de cambio y en cuanto nos devuelvan el voto robado, porque decían los españoles que se va a pactar, que no se va a pactar con los que se pacta, es robar el voto. Yo no me he cansado de llamarle a Pedro Sánchez durante esta legislatura presidente ilegítimo. Se ponían muy nerviosos. Mira, no digo que usted no sea presidente legal, si por desgracia mentir en política es legal, pero no me diga que es legítimo, es completamente ilegítimo. Cuando la política se sostiene sobre la mentira, lo peor puede volver a ocurrir. Bueno, probablemente alguno recuerde, o más de uno recordará la película El guardaespaldas, de Bodyguard. La interpretaban Whitney Houston y Kevin Costner. Bueno, ¿por qué digo yo esto? Qué barbaridad. No sé ni por qué lo digo. Vamos a centrar el tiro. El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska le ha dado una medalla al mérito policial a un policía escolta de Carmen Calvo, con la que dicen mantenía una relación sentimental. Ah, por eso es por lo que yo hablaba del bodyguard. Claro, claro. Bueno, yo no sé si es verdad o no, pero en cualquier caso lo que quiero que ustedes sepan es que con independencia de si tenía o no tenía relación sentimental con la señora Carmen Calvo, la cuestión es que Julián Paredes, que no había hecho otra cosa en la policía que ser el servicio de escolta de la señora Carmen Calvo cuando fue vicepresidenta y ministra, etcétera, etcétera, pues no me parece a mí que por haber hecho eso deba recibir la medalla al mérito policial distintivo blanco, que ya sé que no es pensionada, las pensionadas son el distintivo rojo, pero que sí sé que está reservada a los policías que en acto de servicio han arriesgado su vida, a lo mejor han resultado heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que se merecen el distintivo blanco del mérito policial. Ser el bodyguard o el guardaespaldas de Carmen Calvo, no. Y ahí se ve el dedazo de alguien, porque si no, esto las cosas no son por casualidad. Tampoco voy a ser yo quien le niegue al policía Julián Paredes un enorme mérito, no sé si digno de medalla, por haber establecido una relación sentimental, si es que lo hizo con Carmen Calvo. Me parece que la cosa es muy meritoria, pero en cualquier caso, no con la medalla que premia a los policías que arriesgan su vida por el bienestar de los ciudadanos. Es otra historia. Pero bueno, como aquí el que manda es Marlaska, pues ya se pueden figurar lo que pida doña Carmen. Todo por doña Carmen. Manda más que Carmen Polo. En fin, quiero hablarles de un nuevo fracaso del gobierno. Resulta que desde verano para acá, en los 3 meses, digamos, de calor intenso, que son los 3 meses en los que pues, el turismo deja dinero en este país, etcétera, los ERTES, que son pues, empresas que están en pérdidas y no pueden pagar a sus trabajadores y acuden al complicado y muy complicado procedimiento de los ERTES, hay que probar que tienes pérdidas, que estás no sé qué, que tal cual, que no sé cuántos. Bueno,
pues han aumentado los ERTEs desde que empezó el verano un 10%. Y eso es el preludio de lo que va a venir en los próximos meses hasta final de año. No es ningún secreto que España atraviesa una muy difícil situación económica, algo que se está viendo reflejado en el empleo, y es que los ERTE no paran de aumentar. En concreto, los trabajadores afectados por ese procedimiento administrativo han crecido un 10% en la primera quincena de septiembre, superando de nuevo la barrera de las 20.000 personas que se había logrado bajar en el mes de agosto. Y es que la reforma laboral hace que los ERTE aumenten debido a causas económicas, técnicas u organizativas en las empresas. Si el pasado agosto había poco más de 16.000 personas en ERTE, en lo que llevamos de septiembre hay, atención, 18.500 trabajadores. Unos datos escalofriantes si nos paramos a pensar en que septiembre ni siquiera ha acabado. Sin embargo, y como no era de esperar, el Gobierno niega estos datos y asegura que pasará, según ellos, todo lo contrario. Que en un contexto de incertidumbre y contexto internacional, económico internacional tan complejo, el mercado de trabajo español está resistiendo de una forma sorprendente. Desde que empezó la pandemia, de hecho, sí, desde ese momento, es decir, ya tenemos 750.000 empleos más que el nivel prepandemia. Estamos ante una situación económica muy difícil y con unos ministros totalmente incompetentes. Y con el ERTE avanzando. Pero bueno, esto a Escrivá le da igual porque, según él, la cosa va viento en popa. Hablemos de energía. Hoy era día de Consejo de Ministros, aunque Pedro Sánchez está en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, y hoy el Gobierno ha aprobado la rebaja del IVA del gas del 21% al 5%. Esto tendrá lugar a partir de octubre. Lo contaba hoy así la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. La reducción temporal del IVA que se repercute en las facturas del gas natural desde el 21 al 5%, que es el mínimo autorizado por la legislación comunitaria. Estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas y en el nuevo ejercicio presupuestario, en el nuevo ejercicio fiscal, si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales. Lo dice como quien rabia. ¿Por qué digo esto? Hombre, digo esto porque nos han escatimado todo el año 2022 de pagar el IVA del gas al 21%. Es que eso no es normal. El gobierno de la gente, por el amor de Dios, Rivera. ¿Pero qué dices? El 1 de octubre y solo hasta el 31 de diciembre. No fuera caso que perdiéramos ingresos. ¿Pero esto qué es? ¿No sois el gobierno de la gente? Pues tenéis que demostrarlo. Quiero que ustedes sepan, tomen conciencia, que se suele decir, de cómo es el IVA del gas en los países de nuestro entorno más directo. No me voy a ir a Escandinavia ni me voy a ir a Inglaterra, no, países todos ellos de la Unión Europea. Desde el 1 de enero, es decir, hace 10 meses, incluso antes, pero he querido ser benévolo y poner la barrera cuando empezó el año. Cuando empezó el año presente, en Francia estaban pagando los franceses un IVA por su gas del 5,5%. Los italianos estaban pagando un 10%, los españoles un 21%. En Portugal pagaban un 6% y los españoles un 21%. Entonces alguien nos ha mangado la rebaja del IVA del gas por lo menos desde el mes de enero. Ahora hemos bajado al 5%, más baja que estos países. Bueno, pero no es un regalo porque nos la han escatimado 10 meses antes. En fin. Por eso hay que estar siempre ojo a visor. Este es el momento en el que yo siempre les digo, tienen que apoyar al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque sin esa aportación informativa, rigurosa, pero atrevida y exigente con el gobierno de estos malandrines, pues ustedes no tendrían ese soporte. Por eso ayúdennos a que esta televisión sea su estandarte. Les iluminen sobre cosas en las que a lo mejor no habían tenido tiempo de ponerse a reflexionar. Así es que piensen que esto es como la suscripción que uno hace a un medio de comunicación. Suscríbanse al Club de Amigos, es muy poco dinero, nos ayudará a ser más fuertes y a hacer esto que parece que a ustedes les gusta, que es que seamos críticos y seamos decididamente críticos con un gobierno que la verdad es que nos mete mano en el bolsillo sin el mayor, luego pretendiendo ser el gobierno de la gente. Bien, volvamos a lo del gas porque no hemos terminado todavía. Quiero que vean lo que decía hace 20 días
la señora portavoz del Gobierno, que es esta chica tan risueña, pelito corto, Isabel Rodríguez, exalcaldesa de Puertollano, y quién sabe si no va a ser la sustituta de Emiliano García Paje, porque los socialistas están cabreados con Emiliano García Paje. Se le ocurrió decir el otro día, uy, no sé, me parece que nos van a castigar electoralmente por tener estas compañías en el Gobierno. Esquerra, Bildu, Podemos, tal. La han molido a palos, literal. Es como anatema lo de Paje. Encima, para colmo, dijo que a él le parecía muy mal la pelea continua con el Partido Popular sobre la base del insulto y de llamar insolvente a Feijóo. Uy, cómo puso eso a Pedro, Dios mío. Bueno, en cualquier caso, luego les hablaré de lo dicho por Paje más profundamente, pero la que a lo mejor acaba siendo la candidata a la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, Isabel Rodríguez, hace 20 días decía lo que sigue a propósito de bajar el IVA del gas. Pero a aquellos que hacen este tipo de propuestas, que también he podido leerlas esta mañana, les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy en el mundo y en Europa es que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético. Y sobre eso no he escuchado ninguna propuesta. Ya sabéis, los de Puertollano que me escucháis, que a Puertollano se la conoce en toda La Mancha como la ciudad de las dos mentiras, porque ni hay puerto ni es llana. Pero bueno, en cualquier caso, ser de Puertollano da mucha energía, porque ahí la ven pontificando sobre lo que debe hacer cualquier ciudadano europeo que se precie, y eso es contradictorio a bajar el IVA del gas. Vamos a ver lo que decía hoy la misma señora Isabel Rodríguez. Como saben ustedes, se trata, y este es el objetivo prioritario del Gobierno en este ámbito, de proteger a los sectores más afectados por el alza de los precios de la energía derivados de la guerra y, en definitiva, amortiguar el coste de esto en las familias, en los hogares, en las empresas, en nuestro país. Podré decir yo entonces que la palabra de la exalcaldesa de Puertollano y actual ministra portavoz pues tiene una fecha de caducidad tan corta como la de los yogures. 20 días. Duran las afirmaciones severísimas que hace con el dedo así, como el que riñe. Bueno, en fin. Vamos a hacer una pausa publicitaria y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. ...23 pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados. Noelia Núñez, flamante candidata del Partido Popular a la alcaldía de Fuenlabrada. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí una vez más. ¿Puede usted en mayo ser alcaldesa de Fuenlabrada? No es que pueda, es que lo voy a ser. Voy a poner la fin... más joven de la historia de Fuenlabrada. Y la primera mujer. Que eso, la primera mujer. En una ciudad gobernada 43 años por el socialismo, es algo histórico. Iba a decir yo una cosa que no debo decirla porque no la tengo contrastada. Y de las únicas que no han sido condenadas. No, desde luego que no. Y eso en mi ayuntamiento es complicado. Don Alberto Pérez, analista político y vicepresidente de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Bien? Muy bien, todo en orden. Me alegra mucho. Bueno, de la flamante candidata, sus posibilidades y la condena del alcalde de Fuenlabrada hablamos dentro de un poco. Antes vamos a entrar en lo que es la batalla de los impuestos. Resulta que el Partido Popular ha dado finalmente con la clave, con la clavija que está descomponiendo al Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren ser el gobierno de la gente. Y a la gente no hay nada que les guste más que les rebajen los impuestos. Y resulta que primero fue Madrid, después fue Castilla-León, donde cogobierna con Vox, y ayer lo anunciaba en Madrid Juanma Moreno Bonilla para el conjunto de Andalucía. Bueno, todo es muy divertido en esto, si lo paran a pensar. Dicen que el impuesto de patrimonio es regresivo cuando en Europa no lo tienen. Dicen que esto de rebajar, hay que armonizar. Dice Escrivá, ¿armonizar qué significa? Pues este es el Estado de las autonomías, que las rebajas que hacen, la hacen de un pequeño tramo que tienen cedido. Y lo hacen porque creen que así se combate la crisis, porque creen que así están con la gente, con la que otros dicen estar y no están. Bueno, vean el divertido trabajo a continuación en la que van a escuchar
por la boca muere el pez con Escrivá, con Echenique y cómo defiende la rebaja fiscal Feijóo. Centralizar la política fiscal. Esta es la novedad que propone el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Todo esto viene de un diseño, en mi opinión, mejorable del sistema de financiación autonómica. Y claro, en España estamos muy instalados en esta, digamos, cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días. Quitar competencias a las comunidades autónomas en materia de impuestos, según él, para que no compitan entre sí. El gobierno evita desautorizarle, pero sus socios de Podemos critican ahora que el Partido Socialista haya permitido lo que denominan dumping fiscal en Madrid y en Andalucía. Si la ley del impuesto a las grandes fortunas que trajo Unidas Podemos a esta Cámara y que el PSOE no apoyó hubiera salido adelante, Juanma Moreno Bonilla no podría haber bajado los impuestos. La formación morada le pide a Sánchez un nuevo marco legal para controlar la rebaja fiscal anunciada por comunidades autónomas como la de Ayuso o Moreno Bonilla. Desde el Partido Popular acusan a Escrivá de ir a la deriva, de no conocer el marco constitucional. El líder del PP, Núñez Feijóo, defiende la competencia de cada comunidad autónoma, pero da la puntilla. El Partido Socialista eliminó el impuesto de patrimonio en toda España, porque en aquel momento eliminar impuestos era de izquierda. Después lo volvió a reponer cuando llegó la crisis. Las comunidades autónomas tienen sus competencias y sus responsabilidades. Vox pide que sigan bajando impuestos y que las comunidades autónomas eliminen el gasto superfluo. Ha citado usted una palabra que a mí me da escalofríos: armonización. Tras tomar Madrid la delantera, esta semana el presidente andaluz, Moreno Bonilla, anunciaba una nueva bajada de impuestos en su comunidad, la sexta con esta segunda legislatura. Suprimir el impuesto sobre el patrimonio a partir de 2023, rebajar la carga fiscal de los andaluces y atraer a nuevos contribuyentes de otras autonomías. Bueno, vamos a buscar un economista, reputado economista, que da clases en Sevilla, José María Oquean, que les va a contar a ustedes qué es lo que de verdad produce la deflactación o bajada de los tramos menores del IRPF. Vamos a coger y decir, bueno, pues si antes el que ganaba 10.000 euros pagaba un 15%, ahora es el que gana 13.000 euros el que paga el 15%. Entonces ese incremento de sueldo que vas a tener, no vas a pagar en porcentaje más porque tu capacidad real, lo que puedes meter en la cesta de la compra es lo mismo, ¿no? Es el objeto de la indexación, ¿no? y de deflactar los tramos del impuesto de renta de personas físicas, que mantengamos vía impositiva nuestro impuesto de renta. ¿Cómo lo va a notar la gente? Cuando llegue el mes de enero, normalmente de la nómina se deduce una cantidad para los impuestos. Entonces al llegar el mes de enero le van a deducir menos, lo cual significa que va a tener más renta para poder mantener su nivel de consumo. Y eso va en beneficio de todos, porque habrá más consumo, más dinero disponible, más consumo, más empleo. Esa es la infalible regla de la economía. Xavier, como la descentralización de la política fiscal, eso es beneficio de todos. No quisiera yo pensar qué haríamos con una España sin autonomía, sin comunidades autónomas en este momento, donde el señor Sánchez manejase absolutamente el 100% de los bolsillos del resto de los españoles. Y lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y lo que ahora ha empezado a hacer Andalucía es la política sencilla. Y Castilla y León, efectivamente. Es la política sencilla, lo que está funcionando. En Madrid ya llevamos más de 20 años con este tipo de políticas que al final son políticas liberales. Cuanto menos meta el gobierno, la administración pública, la mano en el bolsillo de los españoles, más dinero vamos a tener nosotros y seremos más libres económicamente. Es curioso que la armonización siempre sea al alza. Nadie habla de armonizar a la baja, nadie habla de equiparar al resto de las comunidades autónomas a la cuota que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que tenemos también, que tienen en Castilla y León o que van a tener ahora mismo en Andalucía. Siempre es a la alza. ¿Por qué? Porque les molesta enormemente que los ciudadanos puedan comparar modelos, puedan comparar que en la Comunidad de Madrid con unos impuestos bajos o en Andalucía ahora también con unos impuestos bajos, los resultados, las políticas que se llevan a cabo son mucho mejores que las que se llevan a cabo en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que tenemos a los presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista pidiendo precisamente al PSOE esta armonización fiscal, pidiendo que a Madrid, ahora Andalucía, Castilla y León, nos suban los impuestos porque ellos son incapaces de gestionar correctamente. Ellos prefieren dedicar el dinero y sajar a los impuestos a las personas base impuestos
para, pues, a lo que nos tiene acostumbrados a hacer el Partido Socialista, a perpetuarse en el poder, a gasto superfluo, gasto político, enchufados, asesores, gasto que no redunda al final en el beneficio de los ciudadanos. Ellos hacen una demagogia enorme diciendo es que vamos a tener peor sanidad, vamos a tener peores servicios públicos, peor educación. Las comunidades autónomas como Madrid tienen muchos mejores resultados que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, menos listas de espera, por ejemplo. En sanidad este año tenemos récord de becas en la educación pública madrileña y eso es algo que le molesta enormemente al Partido Socialista porque eso es una gestión eficiente. Fíjate, no quiero que me llamen demagogo, pero cuando hablamos de gasto en manos de socialistas, recuerden ustedes lo de los ERES. Pero como me van a llamar demagogo, como que lo retiro. Voy a poner otro ejemplo. Durante la pandemia han muerto centenares de miles de españoles y españolas por culpa del dichoso virus, la neumonía tal y cual, ya saben ustedes, y el que no, pues por otras enfermedades derivadas de... Es decir, que eran muertes sobrevenidas, Alberto. Sí. Esas muertes sobrevenidas generaron un montón de herencias inesperadas. Cuando uno tiene una herencia inesperada, no ha podido hacer previsión para pagar los impuestos derivados de esas sucesiones o de esas herencias. Bueno, pues qué oportunidad tan hermosa para el que dice ser el gobierno de la gente, que decir, bueno, vamos a armonizar, pero a la baja. Como ya en media España están bonificadas los impuestos de sucesiones, como en Madrid al 99% y en Canarias al 100%, porque no pagan, bueno, pues oye, vamos a hacer una cosa. Y en otras, como en Murcia también lo cambiaron, en fin. De Andalucía. Vamos a hacer una en Andalucía, por supuesto. Menudo chute hubo de alegría en Andalucía cuando lo quitaron, ¿no? Bueno, pues en lugar de armonizar a la baja y quitarlo para todos los españoles, en las comunidades socialistas se sigue esquilmando a la gente el impuesto de sucesiones. Consecuencia de lo cual, este año hay unas 17.000 familias, que ya les digo yo de dónde son, o en qué comunidad viven, que han tenido que renunciar a la herencia de sus padres porque no la han podido pagar. El gobierno de la gente. No me lo digo porque es que de verdad que es insultante. Y además acusando de dumping fiscal a las comunidades autónomas que reducen los impuestos, pero si además no pueden reducirlos más, como pasa en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid ya está al límite prácticamente. ¿Por qué? Porque los tramos autonómicos de los impuestos son estatales. Ya no hay impuestos autonómicos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Entonces, lo único que pueden reducir es el tramo autonómico, porque el tramo principal es el del Estado español, el que maneja el señor Sánchez. Y ese sí sube. Lo del dumping fiscal, que además es una expresión completamente desafortunada, que no significa nada en términos fiscales. Pero bueno, dicen, es que hacen dumping fiscal. ¿Qué quiere decir usted? Que fomentan, que estimulan el que algún ciudadano se pueda ir al territorio más libre fiscalmente, dentro de los rigurosos tramos que competencialmente la Constitución reserva para las comunidades autónomas. Habiendo además libertad de movimiento en todo el territorio español. Por lo tanto, las empresas pueden establecerse en el punto del territorio que consideren que es más beneficioso para su ejercicio empresarial. Esto de acusarnos entre comunidades autónomas, no. Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas que van a la cola, que en este caso están asfixiando a impuestos. El caso de Asturias, por ejemplo. En Asturias, una comunidad gobernada por el Partido Socialista, que además su presidente se dedica a atacar continuamente a la Comunidad de Madrid, ¿cuántas personas tienen que renunciar a las herencias porque no pueden hacer frente al impuesto? Y en Extremadura y en Aragón. Extremadura es un drama que eso esté ocurriendo. Valencia, que el fruto de tu trabajo durante toda tu vida se pierda porque tus herederos no pueden hacer frente al pago de un impuesto que ya ha tributado previamente, que son bienes que ya han tributado previamente. Por lo tanto, en segundo en línea de injusticia es el de patrimonio, porque también lo que está sometido a ese impuesto de patrimonio, que no existe en Europa, ya es la segunda vez que lo digo hoy, resulta que ya cotizó. O sea que es un impuesto sobre un impuesto. Muy bien, pues nada, oiga, sigan así, que ya nos vamos dando cuenta de cómo es el gobierno de la gente. Cada día nos damos cuenta. Bueno, dejamos el tema fiscal a un lado y abordamos el tema Emiliano García Paje. Decía yo antes una maldad, decía que no me extrañaría que al paso que van las cosas, el ambiente de, en fin, haber considerado anatema
al señor Emiliano García Paje por decir algo muy sensato, que es que no le parece bien la dinámica de enfrentamiento permanente con el Partido Popular a través de insultos y de llamar insolvente a Feijóo. Porque Feijóo, dice él, no le parece para nada insolvente. Bueno, insolvente o mala fe es una cosa que la puso Pedro Sánchez, por lo tanto, ha salido la jauría, ha salido pues a despellejar al bueno de Emiliano García Paje. Yo decía antes la maldad de que a lo mejor acaba siendo candidata a las Comunidades de Castilla-La Mancha Isabel Rodríguez, que es una de las más fieras en la defensa de Pedro y de lo que dice Pedro. Hay otros, pero los otros no están en disposición porque no son castellano-manchegos. El caso es que la bronca en torno a Emiliano García Paje ha llevado a que haya tenido que salir, digamos, no en su defensa, sino en su interpretación, el propio Alberto Núñez Feijóo. Mire, yo creo que hay mucha gente en el Partido Socialista que no está de acuerdo con lo que el presidente Paje denomina malas compañías. No está de acuerdo el Partido Socialista con que en España el independentismo sea determinante en las cosas que se aprueban o en las cosas que se deniegan y que afectan a todos los españoles. Y por tanto, entiendo yo que el presidente de Castilla-La Mancha lo único que ha hecho es ser portavoz de muchísimos socialistas que no están de acuerdo con la deriva radical del gobierno del señor Sánchez. Bueno, vamos a ver, si entendemos por familia socialista el votante que está alejado de la vida del partido, puede que tenga razón Feijóo. Si hablamos de la familia socialista, por lo que es la familia socialista, de militantes y tal, todos son sanchistas y no le van a llevar la contraria a Pedro Sánchez. Y desde luego, si alguno, los de Castilla-La Mancha, ya verán cómo le acaban haciendo la camita a Emiliano García Paje. De eso se ha encargado también el propio Sánchez, de rodearse exclusivamente de fieles e incluso a sus más fieles escuderos les ha abandonado durante el camino. Por lo tanto... ¿Te acuerdas de Ábalos? Ya no, ya nadie se acuerda de Ábalos, ni de Carmen Calvo, por ejemplo. Ay, Carmen Calvo, mira, hoy nos hemos acordado de ella porque le han dado una medalla al escolta, que es un policía, se llama Julián no sé qué, le han dado una medalla al mérito policial, la medalla blanca, que no está pensionada. Y yo decía antes que, hombre, que ya entiendo que tiene mucho mérito, porque dicen que tenía una relación, que tuvo una relación sentimental con Carmen Calvo, y desde luego eso tiene un mérito, tiene un valor, vamos, extraordinario, pero tanto como para que te den la medalla al mérito policial, no. Yo es que trato de olvidarme de lo malo con prontitud. Haces muy bien. Pero más allá de eso, yo estoy un poco cansada del juego de socialista bueno, socialista malo. Sí, yo también. Es decir, tenemos las declaraciones de García Paje atacando directamente a Pedro Sánchez, diciendo que tiene que romper el pacto con Podemos. Pero más allá de esas declaraciones, ¿qué va a hacer? Yo apelo y espero y confío que haya en el foro interno un partido socialista que vuelva a recobrar un poco el sentido común y vuelva a la senda, por lo menos, de la legalidad en este país y del respeto al Estado de Derecho. Creo que cada vez quedan menos. Mira, pero la clave la daba hoy Pachi López. Dice Pachi López, lo que más desgasta es no gobernar. Es decir, todos en fila, he cogido el pito y lo que diga Pedro, porque solo con Pedro, con el lío patatónico del gobierno con Bildu y con Esquerra y con el tal, solo así un socialista va a llegar a la Moncloa. Lo que tendrían que hacer todos estos socialistas que desaprueban lo que está haciendo Pedro Sánchez es directamente exigir su dimisión, que rompa el pacto de gobierno con Unidas Podemos y que dimita porque ha traicionado a todos los votantes socialistas diciendo que no pactaría con Unidas Podemos, que tenía unas líneas rojas de no pactar con Bildu, que la memoria había que respetarla, que el no es no. Y ahora, ¿dónde están sus palabras? Por lo tanto, lo que tienen que hacer estos socialistas que ahora critican en titulares a Pedro Sánchez es directamente alzarse y pedir que dimita, que deje la Moncloa y que desde luego abandone el Partido Socialista. Noelia, en el afecto que te tengo, permítame que te corrija. Este socialista que critica, no estos socialistas que critican porque solo hay uno. Sí. Vamos a escuchar a Pachi López y luego, Alberto, opinas. ¿Hemos pactado con Bildu subir las pensiones? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no quería. ¿Dejamos a los pensionistas sin la subida de las pensiones? ¿Hemos pactado con Bildu el ingreso mínimo vital? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Popular votaba en contra.
dejamos a las familias, más de 1 millón de familias que hoy están percibiendo ese ingreso sin ningún recurso. El Gobierno no está para estar cómodo, está para hacer lo que hay que hacer en momentos de dificultad y este lo está haciendo. Uy, los acercamientos de Tarras, ¿te refieres a eso? ¿O te refieres al indulto a los del golpe de Estado en Cataluña? Lo primero está mintiendo, porque no hay 1 millón de familias en España que estén cobrando el ingreso mínimo vital. Otra cosa es que haya 1 millón de familias en España que estén cobrando algún tipo de subsidio, pero el ingreso mínimo vital... No llega a 200.000. Efectivamente, 150, 140 y tantos es la cifra aproximada. Bueno, pues García Paje ha demostrado una vez más, sin acción política, porque no ha hecho acción política dentro de su partido, simplemente ha hablado que es lo poco coherente y no siempre que tiene el Partido Socialista. Pero también, si él quiere agarrarse a su silla y él sabe que tiene elecciones muy pronto en Castilla-La Mancha y sabe la deriva que está tomando con el sanchismo el Partido Socialista Español, él tiene que posicionarse en contra. Posicionarse en contra porque en Castilla-La Mancha incluso los socialistas no están de acuerdo con que el Partido Socialista en España pacte con Bildu, ni con Esquerra, ni con ninguna otra fuerza, y menos con los comunistas, que han salido escaldados también en Podemos de Castilla-La Mancha, que han gobernado también con el Partido Socialista. El primero que gobernó efectivamente con el PSOE fue Castilla-La Mancha. Y que ataque las políticas que marcan también la agenda de Castilla-La Mancha. Recordemos que Castilla-La Mancha es una comunidad que vive del campo, que la presencia del campo es muy importante, de la agricultura, de la ganadería, y tenemos a un partido político en el gobierno que ataca directamente la esencia del campo, la agricultura, la ganadería, y que ha puesto en marcha esa ley mal llamada del bienestar animal, que va contra todo lo que se defiende en Castilla-La Mancha, por lo tanto... Sí, y que dice Paje que va a llevar al Constitucional, claro. Ya veremos si cumple o no. Efectivamente, lo que estábamos comentando, al final Paje lo que está haciendo es salvar su culo, hablando mal, está salvando su silla. ¿Por qué? Porque se quiere presentar a las siguientes elecciones autonómicas. Otra cosa es que el partido le deje presentarse, porque si se pone en contra del sanchismo, pues a lo mejor el sanchismo le quita del medio. Están las cunetas llenas de los que se pusieron en contra de él. Efectivamente, por lo tanto, le puede salir mal. Bueno, y el que fue líder del partido que cogobierna, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, piensa esto de Emiliano García Paje. Bueno, la mía es una opinión a título individual. Yo creo que el PSOE se equivoca al apostar por figuras que se posicionan políticamente en la derecha. El señor Paje lleva haciéndolo mucho tiempo. Cuando se dicen cosas de derechas y cuando se hacen cosas de derechas, como es el caso del señor Paje, pues termina ganando la derecha. Es que ellos son muy de purgas. Entonces, claro, aquel que va en contra del líder en su partido, en Unidas Podemos, lo que se lleva, lo que está a la orden del día es cortar la cabeza a aquel que va contra el líder. Claro. Él no entiende cómo no hacen lo mismo en el PSOE, ¿no? En el PSOE. Y reclama la cuota parte del leninismo que no encuentra en pues el cuidado, partido aliado. Quizás no lo hagan porque es presidente de una comunidad autónoma. Quizás no lo hagan por eso. Cuidado. Es verdad. Es verdad. Bueno. Momento Fuenlabrada. Momento Fuenlabrada. Doña Noelia Núñez es la flamante candidata recién nombrada a esa alcaldía muy importante. ¿Cuántos habitantes tiene ahora? Casi 200.000 habitantes. Casi 200.000 habitantes, es un pedazo de ciudad. Sí, después de Madrid capital, Alcalá, Móstoles, Fuenlabrada. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado en Fuenlabrada con el alcalde socialista que ha sido condenado? Ha sido condenado una vez más, porque esto no es una novedad, por desgracia. A mí me gustaría hablar de otras cosas de Fuenlabrada, porque Fuenlabrada tiene muchísimas cosas positivas de las que hablar y muchísimo trabajo por hacer. Pero tristemente es nuevamente noticia porque, bueno, el alcalde, el Partido Socialista, lleva muchísimos años en el poder y utilizan las instituciones como si fueran suyas. ¿Qué hacen? Colocar a sus afines, a miembros del Partido Socialista, a familiares e incluso a personas relacionadas con sus sindicatos amigos en puestos del ayuntamiento, lo que es totalmente contrario a lo que debería ser el método de obtención de un trabajo público, ¿no? Con los principios básicos de legalidad, de igualdad, de mérito, de capacidad. No, aquí la única capacidad que hay es si tienes el carnet del Partido Socialista, ahí te ponen la alfombra roja para trabajar. Bueno, en el caso de la última condena eran incluso familiares. Eso es. Intentaron funcionarizar
a 20 personas en el CIFE, entre los que había familiares directos del equipo de gobierno y también miembros del sindicato afín al Partido Socialista, y afortunadamente la justicia se lo tumbó, porque si no, esas personas a día de hoy serían funcionarias por el artículo 33. En esta nueva sentencia, lo que el golpe que recibe, el varapalo que recibe el ayuntamiento es que se ha hecho una contratación de manera irregular, sin ningún tipo de criterio, simplemente porque, insisto, era miembro de un sindicato afín al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Entonces, ellos están acostumbrados a utilizar las instituciones como si fuera suya, a colocar a su gente, a colocar a sus amigos, a colocar a los miembros del Partido Socialista para así tener favores que luego cobrarse. Sí, el mundo clientelar que hemos visto, por ejemplo, en Andalucía. El PSOE manda desde las primeras democráticas en Fuenlabrada. 43 años. 43 largos años de socialismo. Más que Franco. Que hacen que Fuenlabrada, teniendo un potencial enorme para ser una de las mejores ciudades del sur, tenemos 22 polígonos industriales. Uno de los polígonos más grandes de toda España, el Cobo Calleja, está en Fuenlabrada, y no puede ser que con estos datos seamos, por ejemplo, la segunda ciudad de todo Madrid con más número de parados, o la segunda ciudad con menor renta per cápita en la Comunidad de Madrid. Lo tenemos todo para brillar. El problema es que tenemos a un equipo de gobierno socialista que nos lastra, que utiliza las instituciones como si fueran suyas y que ahuyenta la inversión. Alberto, bueno, en Fuenlabrada ocurre algo muy curioso, y es que esta tela clientelar, esta tela de araña clientelar que también ha existido en Andalucía hasta que se ha roto el gobierno socialista, hace que le den victorias al gobierno socialista cuando en otros lugares, por ejemplo, pues ha gobernado la derecha. Y pongo un ejemplo: en 2011, bueno, los ciudadanos de Fuenlabrada, igual que el resto en las comunidades autónomas, votaban al municipio y votaban a la comunidad autónoma. Bueno, pues hubo una diferencia de en torno a 7.500 votos que hizo ganar, en este caso, Esperanza Aguirre en Fuenlabrada, y al candidato socialista también le hizo ganar. Es decir, hubo mucha gente en Fuenlabrada que votaba a la derecha en la comunidad autónoma y luego, posteriormente, porque después ganaron también en las generales, y en Fuenlabrada a la izquierda, perdón, al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque si no tiene un primo enchufado, tiene un amigo, tiene un conocido, tiene alguien que le suministra o le da pitas a sus... Y como haya un cambio político, todo esto se viene abajo. Andalucía, esto lo hemos visto en Andalucía, pero cuando ha habido un cambio político en Andalucía, ¿qué ha ocurrido? Mayoría absoluta. En 3 años, prácticamente en 3 años, ha conseguido mayoría absoluta Juanma Moreno. ¿Por qué? Porque ha llevado a cabo las políticas que ha anunciado que iba a llevar. Bueno, y porque ha desmontado muy poco el chiringuito clientelar. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejo. Está en ello, está desmontando ya. Bueno, Alberto, te quiero preguntar a propósito de algo que a mí me ha sorprendido. El PSOE alteró la fecha para las primarias de sus candidatos a la alcaldía y a la comunidad en Madrid, porque no le daba tiempo, porque no era fácil, ya lo entiendo, tenían que descabalgar a algún ministro, los propuestos no querían, Marlaska, Margarita Robles, no querían porque vamos, el que ir a competir con Ayuso pues es ir a perder, claro. Y al final, oiga, no sé quién ha visto la luz, pero Lobato será el candidato socialista que se enfrentará a Ayuso sin primarias porque no hay más candidatos. Esta es lo que cuenta el PSOE, que era el defensor de las primarias. Hombre, que alguno habrá, ¿no? Digo yo, que hubiera querido enfrentarse a Lobato es un caramelo, porque puede ganarle fácilmente. Digo yo, en cualquier caso, por ausencia de más candidatos, será Lobato. ¿Y cómo veis al pobre hombre Lobato enfrentado a Ayuso? Pues a mí me da mucha pena, la verdad. Lo han celebrado en Sol, ¿no? Entiendo que lo habrán celebrado, porque además es un pésimo candidato. Es un pésimo candidato. No es un novato, pero tiene experiencia electoral, viene de un municipio que no le de la Sierra de Madrid, si no recuerdo mal. Viene de un municipio de la Sierra de Madrid, que ha sido alcalde. No sé si eso es Real. A Soto del Real. En Soto del Real. Una cárcel muy grande, ¿sí? Esa es su experiencia en política. No. Y, hombre, respetable ser candidato, absolutamente, ser candidato a presidir una comunidad autónoma, la más importante de España, segunda en Europa en cualquier ranking, sobre todo económico, creo que es muy bajo nivel. Y más cuando te estás enfrentando a Isabel Díaz Ayuso. No, y lo peor es que viene de cosechar su partido
los peores resultados de su historia en Madrid, con Ángel Gabilondo y toda aquella cosa. Los peores. Quizá el año que viene supere ese récord. Ese récord si esto lo alcance, ¿no? Yo creo que Juan Lobato tiene una hoja de presentación muy mala como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Está avalando, por ejemplo, en Alcorcón, a una alcaldesa que ha sido condenada e inhabilitada a ejercicio de cargo público, a gestión de fondos públicos. Está avalando también a Noelia Pose, que también tuvo líos en el ayuntamiento, que estuvo, y creo que vuelve a estar, toda la corporación municipal imputada, todo el equipo de gobierno municipal imputado por el caso de las ITVs. Avala también a Javier Ayala, que su hoja de ruta también es el enchufismo generalizado en el ayuntamiento de Fuenlabrada. No hemos escuchado a Juan Lobato posicionarse en contra de lo que están haciendo sus representantes en el sur, los alcaldes socialistas en el sur. Eso es lo que quiere implementar el señor Lobato en la Comunidad de Madrid. Si por algún casual llegara a ser presidente, yo creo que su hoja de presentación, su carta de presentación es muy mala y desde luego tampoco logra el Partido Socialista encontrar su hueco. Tiene un competidor a la extrema izquierda de Más Madrid, que es igual que Podemos, pero en verde, y no sabe ubicarse en el espacio político. Compiten a ver quién dice la chorrada más grande dentro de la izquierda y desde luego que proyecto para la Comunidad de Madrid, absolutamente ninguno. Bueno, para todos aquellos que sienten admiración hacia la Legión, hacia el Tercio, sepan que vamos a tener un monumento en el centro de Madrid ahora que se cumplen 102 años de la creación. Era un compromiso de Almeida que adquirió cuando se cumplía el centenario. Hoy, 20 de septiembre, se instala este monumento en honor a la Legión. Se hace además justo el día de su 102 aniversario. Tras varias dudas por parte del Ayuntamiento de Madrid de dónde instalarla, ha sido finalmente aquí, en la calle Virturbio, justo enfrente del Estado Mayor de Defensa. Por último queda saber qué día se inaugurará. Trabajo durante toda la noche y parte de la mañana para tener instalada la estatua en el día de hoy. En el año 2020, con motivo del centenario del Tercio, el alcalde José Luis Martínez Almeida se comprometió a crear este monumento. La estatua ya estaba terminada desde hace más de un año, pero faltaba buscarle una ubicación. En un principio se barajó la Plaza de Oriente, pero finalmente ha sido enfrente del cuartel general del Estado Mayor de Defensa, donde es más fácil sustentar las 26 toneladas que pesa el pedestal y los 700 kilos de la escultura. La estatua, diseñada por Salvador Amaya en base a un boceto de Augusto Ferrer Dalmau, tal y como explicaba el Ministerio de Defensa, representa a un legionario veterano de la etapa fundacional de la Legión, con la uniformidad de época, agarrando el fusil y con la bayoneta calada. Bajo sus pies se muestra un terreno pedregoso que recrea la intervención en la Guerra del Rif de 1920. Tiene un tamaño de 2,8 metros de altura, sobre una piedra de 3,5. Actualmente el pedestal, con las placas honoríficas, está tapado bajo una lona, que será finalmente descubierta el día de su inauguración. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Larga vida a Emiliano García Paje, aunque ya saben que en mi opinión es el hombre al que le duran menos los planteamientos políticos. Es uno de los grandes de arrojar la piedra y esconder la mano. Nos tiene muy escarmentados. A los que no confíes mucho en Paje, pues efectivamente, porque luego cómo recula el hombre. Se lo hemos visto hacer tantas veces, pero siempre lo hace con gran decoro, con una dignidad. Silencio, entra en fase mutante y luego, como el Guadiana, reaparece cientos de kilómetros después para decir otra que también vuelve a esconder la mano. Esperemos que esta vez no recule e inicie esa rebelión dentro del Partido Socialista para eliminar todo el sanchismo. Eso es puro ilusionismo. Mucha suerte, Noelia. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Os lo agradezco de veras, sobre todo vuestras opiniones y a ustedes su interés desde sus hogares. Por eso les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Emiliano García Paje se ha convertido, sin quererlo, en el anatema dentro del sanchismo, que no soporta la crítica y mucho menos de los que en el fondo considera peones. Resulta,
como saben, que Paje reflexionó a propósito del impacto que tendrá en elecciones las malas compañías del gobierno, los aliados del gobierno, tanto dentro de él como fuera de él. Y ahora le reprochan a Paje el haber considerado inapropiado llamar insolvente a Feijóo. Paje se ha quedado solo con sus tesis, ni uno más ha salido en defensa de Paje, de, por ejemplo, abandonar la confrontación permanente con el Partido Popular. Hoy le han zurrado, y bien. Isabel Rodríguez, paisana de Paje, por cierto, la portavoz del Gobierno, dice que Paje es quien debe hacerse cargo de las palabras que pronuncie. Y además, pues añade esta gracieta, que es propiedad intelectual de Pedro Sánchez. Dice, si no es insolvente, entonces es mala fe. En fin, y luego está Pachi López. Pachi López es más turbio en la crítica feroz al disidente Paje. Le recuerda que mucho peor que tener malas compañías en el gobierno es no tener el gobierno, y que aquí el que más se desgasta es el que se queda sin poder gobernar. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, está claro, cuestionar las decisiones del jefe de la manada no está bien visto dentro del ecosistema de Pedro Sánchez. Solo hace falta ver el caso de Emiliano García Paje. El presidente castellano-manchego puso en entredicho los últimos pactos del gobierno y todo el socialismo, sin excepción, ha salido en tromba contra él. Lejos de hacer algo, un mínimo de autocrítica, los varones le acusan de crear división interna y desde el Ejecutivo Isabel Rodríguez le pedía que se hiciera cargo de sus palabras. Entre sus socios, esos que Paje critica tanto, aseguran que el presidente castellano-manchego podría estar en las filas populares. El presidente de Castilla-La Mancha se queda solo. La verdad es que no tengo nada que decir, más allá que son sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas. Y es que las palabras de Emiliano García Paje cuestionando los pactos de Sánchez para mantenerse lo que resta de legislatura no han sentado nada bien en Moncloa ni en el seno del Partido Socialista. Tampoco sus referencias a disminuir la estrategia de erosión frente al líder de la oposición, Núñez Feijóo. Creo que generar confusión y debate y división interna no conduce absolutamente a nada y no es bueno para el país, además. Estoy absolutamente convencido. El presidente de Extremadura, que no recela del fracaso del gobierno en la alta velocidad con Madrid, no se ha quedado atrás y ha salido a sumarse a otros compañeros como Chimo Puig para ponerse de perfil. Mire, yo no estoy para comentar las, digamos, afirmaciones de otros presidentes autonómicos, pero lo que es cierto es que hay un valor fundamental que es la coherencia. Hace unos días hubo una reunión del Consejo Federal, hace muy pocos días, 4 o 5, en Zaragoza. Hubo un acuerdo generalizado respecto a una estrategia política y creo que lo que hay que intentar ser coherente, nada más. Coherencia, insiste el valenciano, cuando su ex vicepresidenta Mónica Oltra está siendo investigada por encubrir los abusos de su marido a una menor tutelada por su propia consejería. Algunos, como Rufián, socio de Sánchez en la Esquerra, se lo toman a risa. García Paje es un personaje que podría estar perfectamente en el Partido Popular, porque haciendo de Partido Popular le votan más. Y mientras otros reconocidos varones socialistas como Javier Lambán salen a quitar hierro del asunto hacia su homólogo de La Mancha. Y mientras tanto, desde Moncloa alientan ahora una censura en torno a su figura. Ferraz insiste en que lo que el manchego diga lo hace a título personal. Y a apenas 8 meses de las elecciones autonómicas, también de las municipales, lo que queda claro es que la autocrítica no tiene cabida en las propias filas del Partido Socialista. Alberto Núñez Feijóo ha terciado hoy en las críticas a Paje por eso de las malas compañías del gobierno de Sánchez. El líder popular afirma que lo que piensa Paje lo comparten muchos votantes socialistas. Es posible que sea así, que muchos votantes lo compartan, pero no así que lo compartan militantes, porque en el PSOE ya solo quedan sanchistas. Entiendo yo que el presidente de Castilla-La Mancha lo único que ha hecho es ser portavoz de muchísimos socialistas que no están de acuerdo con la deriva radical del gobierno del señor Sánchez. Bueno, a partir de mañana los andaluces no tendrán que pagar el impuesto sobre el patrimonio. La respuesta del Ejecutivo a esa medida anunciada ayer por Juanma Moreno no ha tardado en hacerse llegar. Asegura el ministro José Luis Escrivá que estas rebajas son un despropósito y aboga ahora por recentralizar los impuestos. La idea ha sido rechazada en bloque por la oposición y también por los socios nacionalistas, y la portavoz del Gobierno matiza: se trata de una opinión personal. Centralizar la política fiscal. Esta es la novedad que propone el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Todo esto viene de un diseño, en mi opinión, mejorable del sistema de financiación autonómica. Y claro, en España estamos muy instalados en esta, digamos, cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días. Quitar competencias a las comunidades autónomas en materia de impuestos, según él, para que no compitan entre sí. El gobierno evita desautorizarle, pero sus socios de Podemos critican ahora que el Partido Socialista haya permitido lo que denominan dumping fiscal en Madrid y en Andalucía. Si la ley del impuesto a las grandes fortunas que trajo Unidas Podemos a esta Cámara y que el PSOE no apoyó, hubiera salido adelante, Juanma Moreno Bonilla no podría haber bajado los impuestos. La formación morada le pide a Sánchez un nuevo marco legal para controlar la rebaja fiscal anunciada por comunidades autónomas como la de Ayuso o Moreno Bonilla. Desde el Partido Popular acusan a Escrivá de ir a la deriva, de no conocer el marco constitucional. El líder del PP, Núñez Feijóo, defiende la competencia de cada comunidad autónoma, pero da la puntilla. El Partido Socialista eliminó el impuesto de patrimonio en toda España, porque en aquel momento eliminar impuestos era de izquierda. Después lo volvió a reponer cuando llegó la crisis. Las comunidades autónomas tienen sus competencias y sus responsabilidades. Vox pide que sigan bajando impuestos y que las comunidades autónomas eliminen el gasto superfluo. Ha citado usted una palabra que a mí me da escalofríos: armonización. Tras tomar Madrid la delantera, esta semana el presidente andaluz, Moreno Bonilla, anunciaba una nueva bajada de impuestos en su comunidad, la sexta con esta segunda legislatura. Suprimir el impuesto sobre el patrimonio a partir de 2023, rebajar la carga fiscal de los andaluces y atraer a nuevos contribuyentes de otras autonomías. Por si acaso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, afirmaba hoy que se va a convertir en la peor pesadilla de aquellas personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad. Algunas reflexiones sobre la batalla fiscal. La estrategia del PP de reducir los tramos autonómicos de IRPF en algunas comunidades resulta que está suponiendo un problema para el PSOE. Es difícil de digerir, sobre todo porque las rebajas afectan a los que cobran menos de la sociedad y protegen a esa gente, a esos colectivos que el Gobierno pretende que son sus colectivos prioritarios. La defensa de ellos es lo que les sostiene en pie, dicen. En primer lugar, el sanchismo parece defender que suprimir el impuesto de patrimonio es regresivo y punto. Por cierto, sin reflexionar en que en Europa ya no existe este impuesto. Este argumento es del todo ridículo si se contrapone a querer perder contribuyentes de rentas más altas, que es lo que hace, por ejemplo, Juanma Moreno Bonilla. Lo quito porque algunos se me van por esto. Ese es el planteamiento. En segundo lugar, aquí hablamos de reducir o deflactar, que es el término que prefieren los políticos, el IRPF. Y eso puede ser el Waterloo electoral para los socialistas, que quieren ser el gobierno de la gente, pero que el Partido Popular se les ha adelantado en esas que son medidas estrictamente necesarias para combatir la crisis energética. De un lado, José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, defiende una recentralización de la política fiscal que es absurda, inconstitucional y ridículo planteamiento. Reabsorber las competencias de las comunidades autónomas está absolutamente fuera de lo que es el tablero de juego de la política española. Para la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que las comunidades reduzcan impuestos es una deriva indeseable. Su razonamiento es que lo que hay que hacer con los impuestos en estos momentos es políticas más redistributivas para que las personas más vulnerables pues sufran menos el impacto de la crisis. Esto es un sinsentido. Cuando las rebajas fiscales de Madrid, de Castilla y León, de esas habla poco, de Andalucía, se formulan solo para los 3 tramos de renta menos favorecidos, esto es, más bajos, las rentas que están ingresando cada año menos de 40.000 euros. En fin, ladran, luego cabalgamos. El posible indulto a Griñán sigue marcando la agenda política de España. El Gobierno sigue sin dar pistas sobre este asunto, aunque sigue defendiendo a capa y a espada la inocencia del expresidente andaluz. Hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que la sentencia está siendo contestada por la doctrina penal.
Con una sentencia que no es unánime, una sentencia con 2 votos discrepantes, una sentencia que está además siendo contestada por la doctrina penal. Mire, hoy mismo he leído un artículo del insigne profesor Quintero Olivares. Yo le recomiendo que lo lea. Y además el Gobierno ha dado hoy luz verde a la propuesta del PP de rebajar el IVA del gas al 5%. La medida estará vigente los meses de octubre, noviembre y diciembre de momento, y el Gobierno cifra el ahorro en 210 millones de euros. La reducción temporal del IVA que se repercute en las facturas del gas natural desde el 21 al 5%, que es el mínimo autorizado por la legislación comunitaria. Estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas y en el nuevo ejercicio presupuestario, en el nuevo ejercicio fiscal, si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales. Era absurdo que la electricidad tuviera el IVA rebajado y el gas no, puesto que el gas es fundamental para que muchas familias puedan cocinar o puedan calentar agua o puedan calentar calefacciones, que entraremos pronto en el tiempo de hacerlo. La medida del Gobierno es rácana, 3 meses, tan solo hasta diciembre, y luego ya veremos. Y desde luego es un escándalo si se compara cómo están los principales países de nuestro entorno en términos de IVA por gas que consumen sus ciudadanos. Ahora lo van a ver en imagen. Resulta que pues desde enero de este año Francia lleva pagando el IVA del gas al 5,5%, y eso que tienen la factura del gas congelada. En Italia desde enero el 10% y en Portugal desde enero el 6%. En España desde enero y hasta el 1 de octubre, como saben, al 21%. Viva el Gobierno de la gente. Y este jueves Gobierno y oposición se sentarán para debatir la propuesta energética del Partido Popular. La reunión, en la que estarán la ministra Teresa Rivera y el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, se produce pocos días después de que Bruselas anunciase una reforma en el mercado eléctrico comunitario. Moncloa, que la semana pasada desdeñó la última propuesta del PP tachándola de copia y pega, se abre ahora un entendimiento con los de Feijóo. Creo que es importante hacerlo, me parece que es clave que en una situación como esta podamos alcanzar el máximo consenso. Creo que sobre todo será importante poder tener esa conversación para entender cuál es el sentido estratégico de lo que pretende el Partido Popular. Si su salida de la crisis consideran que pasa básicamente por regresar al siglo XX en el sistema energético, o si más bien se trata de acelerar y reducir la exposición a la alta volatilidad. Y otro fracaso de las políticas gubernamentales. Desde que empezó el verano, los ERTEs han repuntado un 10%. ¿Y eso consecuencia de qué? Pues de una caída del consumo y de muchas empresas que pueden justificar pérdidas para que algunos de sus turnos o buena parte de sus trabajadores pasen a cobrar el sueldo de los ERTE. Centralizar la política fiscal. Esta es la novedad que propone el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Todo esto viene de un diseño, en mi opinión, mejorable del sistema de financiación autonómica. Y claro, en España estamos muy instalados en esta, cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí personalmente no me gusta, pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días. Quitar competencias a las comunidades autónomas en materia de impuestos, según él, para que no compitan entre sí. El Gobierno evita desautorizarle, pero sus socios de Podemos critican ahora que el Partido Socialista haya permitido lo que denominan dumping fiscal en Madrid y en Andalucía. Si la ley del impuesto a las grandes fortunas que trajo Unidas Podemos a esta Cámara y que el PSOE no apoyó hubiera salido adelante, Juanma Moreno Bonilla no podría haber bajado los impuestos. La formación morada le pide a Sánchez un nuevo marco legal para controlar la rebaja fiscal anunciada por comunidades autónomas como la de Ayuso o Moreno Bonilla. Desde el Partido Popular acusan a Escrivá de ir a la deriva, de no conocer el marco constitucional. El líder del PP, Núñez Feijóo, defiende la competencia de cada comunidad autónoma, pero da la puntilla. El Partido Socialista eliminó el impuesto de patrimonio en toda España, porque en aquel momento eliminar impuestos era de izquierda. Después lo volvió a reponer cuando llegó la crisis. Las comunidades autónomas tienen sus competencias
competencias y sus responsabilidades. Vox pide que sigan bajando impuestos y que las comunidades autónomas eliminen el gasto superfluo. Ha citado usted una palabra que a mí me da escalofríos: armonización. Tras tomar Madrid la delantera, esta semana el presidente andaluz, Moreno Bonilla, anunciaba una nueva bajada de impuestos en su comunidad, la sexta con esta segunda legislatura. Suprimir el impuesto sobre el patrimonio a partir de 2023, rebajar la carga fiscal de los andaluces y atraer a nuevos contribuyentes de otras autonomías. Y abrimos página de tribunales. Un juez pide una fianza de 20.000 euros a Vox para investigar el caso de una menor tutelada a la que el Gobierno de las Islas Baleares obligó a abortar. El partido de Santiago Abascal ha tenido que recurrir a esta vía ante la pasividad de la Fiscalía. Ya han anunciado que van a recurrir la petición de fianza. Un juez pide 20.000 euros de fianza a Vox para investigar el caso de la menor tutelada por el Consell de Mallorca que tras quedarse embarazada fue obligada a abortar. El grupo de Santiago Abascal presentó una primera denuncia ante la Fiscalía y al ver que no había ninguna actuación por parte del organismo, acudió al juzgado de guardia. Recordemos que la menor tutelada, que se fugó un año del centro, fue convencida de que debía abortar cuando tenía 16 años. La niña fue acompañada a una clínica especializada en abortos en Palma de Mallorca por un técnico del IMAS, bajo cuya tutela estaba en noviembre de 2020. La niña fue amenazada de ser trasladada a la península si seguía diciendo que quería continuar con el embarazo, y también con separarla de su novio, padre del niño que nunca dio a luz. Por su parte, Vox denunció a la consellera de Asuntos Sociales del Gobierno, Fina Santiago, y al expresidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Javier de Juan, ante la pasividad de la Fiscalía en investigar los hechos. El líder de Vox, Jorge Campos, ha expresado su sorpresa por la elevada fianza que reclama el juzgado de instrucción al partido. Todo ello para poder actuar cuando se trata de un tema de extrema gravedad que la justicia debería de investigar de oficio. Aún así, la tercera fuerza del país presentará un recurso contra la petición de la fianza y, de no ser aceptado, buscarán el dinero de donde sea para conseguir que se investigue el caso. Muchos predijeron que esto podría ocurrir, les tildaban de exagerados. Ya tenemos el primer caso en Cataluña, un hombre que cambia interesadamente de género para librarse de una denuncia por malos tratos, por violencia machista. La realidad supera la ficción y este caso que ha ocurrido en Cataluña no es para menos. Un hombre se ha librado de una denuncia por violencia machista tras cambiar de género. Los golpes, insultos y agresiones que propinó a su pareja quedan tramitados como violencia doméstica, aquella que se ejerce dentro del ámbito familiar y que es mucho menos garantista para las mujeres. Esta historia, que ha adelantado el periódico El Mundo, cuenta cómo los Mossos de Escuadra no pudieron tramitar la denuncia por violencia de género contra el hombre por su cambio en el registro civil, algo que ni siquiera conocía su propia víctima. Carmen confiesa que su pareja nunca había querido cambiar de sexo, pero el punto de inflexión se produjo el pasado mes de agosto, tras sufrir una agresión que le dejó varios arañazos y heridas por todo el cuerpo. La sorpresa fue tremenda cuando los propios agentes comunicaron a la víctima que no podía tramitarse como violencia machista y tampoco contar con protección, ya que su pareja había cambiado de género 5 meses antes. Hay que recordar que el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de junio la nueva Ley Trans, que reconoce la libre autodeterminación de género y elimina el requisito de diagnóstico y tratamiento médico a partir de los 14 años. Lo cierto es que con este tipo de leyes decaen los derechos y estos corren el riesgo de desaparecer. Esta historia es un ejemplo muy claro de lo que puede llegar a ocurrir y si no les parecía suficiente, el Ejecutivo de Sánchez quiere aprobarla de urgencia, sin debate, y va a permitir el cambio de género sin ningún tipo de trámite. Y como cada día les contamos la última hora de la guerra en Ucrania, la contraofensiva de las tropas de Zelensky avanza en el norte y ya estaría a las puertas de Lugansk, en la provincia del Donbass. Precisamente en estas provincias, los prorrusos han pedido la celebración cuanto antes de un referéndum que les permita anexionarse a Rusia y estar así más blindados ante una posible reconquista de Ucrania. La solicitud, por cierto, se ha extendido también a los territorios de Jersón y de Zaporilla. Y atención a las palabras del presidente turco esta mañana. Erdogan, que hasta ahora se había mantenido neutral frente a este conflicto, ha pedido a Putin devolver los territorios conquistados a Ucrania y asegura que el mandatario ruso quiere poner fin a la guerra lo antes posible.
Bueno, ya son 2 las personas fallecidas por el terremoto de 7,7 grados que sacudió ayer el centro de México. El sismo se produjo a pocos kilómetros de la ciudad de Cualcomán, en el estado de Michoacán, en el mismo día en el que México celebraba el aniversario de los terremotos de 1985 y 2017, los más graves que sucedieron en el país. Los temblores también se sintieron en los estados de Colima, de Jalisco y de Oaxaca y causaron daños menores también en el patrimonio cultural. Enrique Ruiz Escudero, el consejero madrileño de Salud, es partidario de que decaiga el uso de la mascarilla en los transportes públicos. Según el consejero, el uso de la mascarilla no tiene ningún impacto en el control de la transmisión comunitaria de COVID. Ahora, cuando el nivel de transmisión del virus está controlado y tenemos una actividad normalizada, es el momento de dar un paso más en el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas, por ejemplo, en el transporte público. Una obligación que no tiene ningún impacto sobre el control de la transmisión comunitaria. Igual que defendemos esta idea, también creemos vital recordar que cualquier persona con síntomas compatibles con el virus utilice la mascarilla en cualquier espacio cerrado. Hemos querido recabar información de los ciudadanos en las calles. ¿Deberíamos haber quitado el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos antes? Yo creo que se puede quitar ya, sí. Ya, digamos que ya el peligro ha pasado, ¿no? Es decir, que es un buen momento para retirarlo. Yo creo que ya es tiempo de quitarla. Ya ha pasado mucho desde la pandemia y todo, y hay medios para tratar el COVID y yo creo que es innecesaria del todo. Yo preferiría mantenerla por prudencia, la verdad. Que hay mucha ventilación, aire nuevo, fresco, se refresca, pues entonces ya cansa un poco. Yo creo que quitarla, porque al fin y al cabo ya entramos a todos los sitios sin mascarilla, o sea que al fin y al cabo creo que es un poco absurdo mantenerla. Yo creo que debería de mantenerse un poco más, ¿eh? Yo creo que ya es un poco absurdo, porque al final yo, por ejemplo, hoy estaba en la universidad no hay que llevarlo, que estamos todos a 2 centímetros y sin embargo en el transporte público se me ha olvidado, he tenido que pedir una y al final estamos igual de juntos. Me parece que hay que quitarla, pero inmediatamente. Mira, la llevo porque voy a coger un taxi ahora mismo, pero creo que es una medida absolutamente innecesaria. Tal y como están los niveles de pandemia, de contagios y tal, creo que es absolutamente innecesaria. Y de hecho en otros países que yo he estado en verano, como en Luxemburgo o en París, ya no es obligatoria en transporte público. Pues yo creo que ya habría que dejar un poco cada uno hacer lo que crea conveniente. Yo creo que ya tenemos cultura sanitaria de sobra como para saber lo que tenemos que hacer o no. Bueno, poco a poco vamos pasando página de la pandemia. Desde hoy, aquellos viajeros que quieran entrar en nuestro país ya no tendrán que pasar ningún control COVID en los aeropuertos. Luis Sordo, cuéntanos. Muy buenas noches. Pues se acabaron los controles COVID en los aeropuertos. Cada día nos vamos acercando un poco más al fin de la pandemia y poco a poco se va notando. Desde esta madrugada, cualquier persona que entre a España por vía aérea o marítima no tendrá que presentar el formulario sanitario necesario, es decir, fin de los pasaportes COVID o de las PCRs negativas. El objetivo por parte del Ministerio de Sanidad es favorecer la movilidad internacional después de 2 años y medio de parón por el coronavirus. No es el único medio de transporte que se ve afectado. También los cruceros. A partir de ahora no será obligatorio presentar un test negativo para entrar en España, como lo era hasta ahora. Por lo tanto, la única medida de prevención COVID en los transportes que queda vigente es el uso de la mascarilla. Y ojo, porque su obligatoriedad podría tener los días contados, incluso esta misma semana. Y el tenista Rafa Nadal ha sido distinguido por el rey Felipe VI por su contribución en la proyección de la marca España al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Nadal, que por cierto va a ser padre dentro de muy poquito, ha aprovechado para confirmar que no se retira de momento del mundo del tenis. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una muy feliz noche. Y les dejamos como cada día con En Dos Continentes, con Sandro Meco y a continuación con El Gato al Agua. Mañana volvemos. Muchas gracias.